Gálatas dice, el espíritu y la carne se oponen para que no hagamos lo que realmente deseamos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender el primer principio. Y es que si queremos participar de la naturaleza divina, tenemos que huir de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que arrancarla de nosotros. Esa es una de las demandas más impopulares que tiene el Evangelio. En esta época hay una demanda de agradar a todo el mundo, de que el Evangelio trate de ser lo más amigable posible con el pecador y con la misma iglesia, para no tratar de tocar fibras sensibles dentro del corazón de las personas para que digan, ay, qué iglesia tan chévere, ay, qué pastor tan simpático, uy, bacanísimo todo el tema, pero sigues en tus pecados. ¿Dónde te convertiste? ¿De qué? No, yo me convertí en Ciudad de Reino. Pero ¿y por qué estás en esta discoteca? ¿Por qué estás fornicando? ¿Por qué estás en este bar? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás estafando gente? ¿Por qué sigues con la misma actividad que tenías antes de conocer a Jesús? ¿Por qué no ha habido una transformación? El mismo mundo demanda transformación de nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios. Y el mismo Dios espera que cada uno de sus hijos, de aquellos que fuimos llamados y apartados para el Evangelio del Reino, asuma una nueva naturaleza, que abandone una naturaleza y se sume a una nueva naturaleza. Pero yo no puedo tener las dos, ¿sí me explico? Tengo que anular una para que la otra pueda vivir. Yo no puedo vivir en medio de dos naturalezas, tengo que anular una, porque si no esa, que yo no voy a matar, que yo no voy a asesinar, que yo no voy a salir de esa corrupción, va a impedirme el acceso a la nueva naturaleza divina. Por eso es que nosotros vamos a encontrar en medio de la iglesia, como lo hablaba el domingo anterior, cantidad de personas que no son hermanos, que no son miembros del Evangelio del Reino. Recuerda que son cizaña, semillas satánicas plantadas dentro del huerto de Dios para afectar el mismo Evangelio del Reino. Están infiltrados, son falsos hermanos, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora, la Biblia establece que nosotros vamos a tener persecuciones, vamos a experimentar aflicciones. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice la Biblia que en el mundo nosotros vamos a estar, mientras estemos en este planeta, vamos a experimentar escándalos. La palabra griega escandalón significa ofensas. El apóstol Pablo dice, tengo presiones de la gente de afuera, de los gentiles, y presiones también de falsos hermanos adentro. Entonces vamos a tener gente que puede ofender nuestra fe de alguna u otra manera por la actividad que ellos generan. El apóstol Pablo nos enseña que pueden haber, y el mismo Señor Jesucristo, pueden haber lobos en medio de ovejas. Y vamos a empezar a lidiar, y eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana, con diversas naturalezas dentro del cuerpo de Cristo, aquellos que todavía no tienen esta conciencia. A la naturaleza pecaminosa se le da muerte. No se le ponen paños. Por eso yo no puedo ser mejorado, porque la mejora continúa siendo lo mismo. Yo necesito ser transformado. Y ahí es donde entra la regeneración del Espíritu Santo y la genética divina que nos va a transformar. Pero si yo no tengo eso claro, yo voy a decir, no, pero ¿para qué voy a cambiar? Si así estoy bien. No, tranquilos. Entonces vamos a lidiar con diferentes naturalezas. Por lo menos el Señor me habló de 3 clases de naturalezas que nosotros vamos a encontrar dentro de la Escritura y dentro del cuerpo de Cristo y en el mundo actual. Es decir, la iglesia no está eximida que estas naturalezas no se hallen dentro de nosotros. La primera de ellas, la naturaleza de la serpiente. Quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 9. Desde la época de Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor hace poco más de 2000 años, ya nuestro Señor estaba revelando a sus profetas que había una naturaleza en medio del pueblo de Dios, en medio de Israel. Y Juan dice lo siguiente, Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Lucas capítulo 3, versículo 7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¡Camada de víboras!, les advirtió. Eso lo dijo Juan, no lo estoy diciendo yo.
Así que no se sienta, lo dice, el pastor estaba regañándome. No estoy diciendo, era Juan. Y era en esa época, no se vaya a decir que el pastor me dijo víbora. No, tranquilo, cálmese un momentito. Lo está diciendo es Juan, no su pastor lo ama. Muchos acudían a Juan el Bautista, no a Juan Carlos, para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si ustedes se dan cuenta conmigo en este texto, Juan el Bautista identifica una naturaleza dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál naturaleza? Las serpientes, las víboras. Estas serpientes hacen algo en particular. Si ustedes se dan cuenta, Juan el Bautista dice, ¿quién les dijo que podían escapar? Una de las características que tienen las serpientes es que las serpientes no tienen afecto filial. No se consideran como por ejemplo, usted ve un mamífero, un perrito, un gatico, cuida a sus crías. Las tiene en su vientre y cuando las pare, las cuida, las protege, las alimenta. Los mamíferos, las aves, tienen esa naturaleza filial, de amor, de tener empatía con el fruto de su vientre. Las serpientes no. Las serpientes se aparean y luego de quedar fecundas, van y ponen huevos y los abandonan. Y si de alguna manera los pone cerquita a donde ella puede tener su hueco donde se mete, cuando las serpientes nacen no van a buscar a mamá serpiente. Son totalmente independientes desde que nacen y su naturaleza es ser de daño. Es decir, si pueden comerse a los demás huevos y a las demás serpientes que también van a salir, se los comen. Y si pueden salir de allí, ya salen con veneno, que pueden morder cualquier otro animal, cualquier otra cosa, y salen a cazar y salen a comer. ¿Sí me estoy explicando? Una serpiente usted no la va a ver con las demás serpientecitas detrás, enseñándole a la serpiente a cazar, a alimentarse, a cuidar de su familia, a protegerse. No, usted las va a encontrar siempre solas. Eso es lo que es lo que Juan el Bautista identificó en Israel. Y está hablando con los judíos, aquellos que eran el pueblo de Dios. Y dice, ¿cómo ustedes tienen una naturaleza de serpientes? Dice, esto es una generación de serpientes. ¿Qué es esa generación? Independientes. Son aquellos soberbios que no necesitan de nadie ni de nada, que inmediatamente nacen, pueden valerse por sí solos. Nunca buscan ayuda, nunca buscan consejo, nunca buscan un apoyo. Y al contrario, están llenos de veneno para hacer daño a todo lo que los rodea. Son peligrosas porque son sigilosas, tratan de ocultarse y de aprovechar oportunidades para poder cazar y hacer daño. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Hay una generación de víboras en medio del pueblo, con un espíritu de independencia, que no se sujetan a la voluntad de Dios, que tienen un espíritu diferente al que Dios estableció. Ahora, eso también pasa en la iglesia. Dile que tienes al lado, ¿serás tú, maestro? Pero dígalo con sospecha, no afirme eso, hermano. Dígalo con sospecha, como una pregunta normal. No diga, tú eres la serpiente. No sea así. Pregúntele así con pasito. Ahora, ¿esto por qué es importante? El apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos se han desviado de una sincera fidelidad a Cristo.
¿Recuerda eso? En la época del apóstol Pablo, ya él también tenía por discernimiento del Espíritu que iba a ver la naturaleza de las víboras en medio del cuerpo de Cristo para afectar la fe de los creyentes. Es decir, que nosotros estamos o podemos estar en medio de alguna serpiente con brutal confianza, porque uno dice, no, pues aquí no hay daño, estamos en un rebaño, estamos bajo otra naturaleza. Pero el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos. ¿Quiénes son esos? Los que tienen la naturaleza de serpientes, que están en medio del rebaño y que te pueden desviar de una sincera fidelidad a Cristo. Esa naturaleza de serpiente que es independiente, que no tiene afecto natural, que no aman, no pueden amar, porque su naturaleza es totalmente desprendida, no tiene afecto por los hermanos, no puede amar a sus hermanos. Son aquellos que dicen, yo me salvo que se pierda el mundo. No me importa lo que le pasa a mi hermano, no le importa lo que le pasa a mi hermana, no me importa si esto que yo estoy haciendo le afecta la fe a mi hermano o a mi hermana. Me importa un pepino, no tiene amor. Por lo tanto, espíritu de serpiente o naturaleza de serpiente en medio de nosotros. No que voy a buscar ayuda o que voy a ir a una casa de paso, que voy a ir a un discipulado. Yo lo puedo y lo sé todo. Yo lo sé todo, yo lo tengo todo. Cuidado, porque hay una naturaleza de serpiente que está saliendo dentro de ti y tenemos que combatirla. Las serpientes es muy interesante que uno no puede domesticarlas. Hay una instrucción bíblica para las serpientes y es mátalas. Jesucristo, cuando se enfrenta a la serpiente, tiene la profecía: la serpiente te va a herir en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. A las serpientes hay que matarles la cabeza, su razonamiento, su mentalidad, su conciencia, aquello que traen para afectar la buena conciencia del rebaño. Hay que darles en la cabeza, no hay que consentirlas, no hay que sobarlas. Usted coge un perro y lo soba y le agrada. Usted coge una serpiente y la va a sobar en la cabeza y la muerde. Entonces las serpientes no se consienten. Las serpientes no se pueden tener en medio de otros animales porque se las van a picar. Esa es su naturaleza. Será inevitable que lo hagan, que suelten su veneno. Tienen un veneno que de pronto no las mata a ellas en el tiempo presente, pero que sí puede matar a muchos otros con que simplemente abra su boca. Entonces esa naturaleza de serpientes que habita y cohabita en medio de la iglesia, ya el apóstol Pablo, nuestro Señor, y aquí el apóstol Pedro está diciendo, cuidado, hay serpientes en medio de ustedes. ¿Qué se hace con esas serpientes? Aplástele la cabeza. No la consienta. No se ponga a darle contentillo. ¿Sabe quién le da contentillo a otra serpiente? Otra serpiente. Porque quieren aparearse. Pero cuando otra especie se junta con una serpiente, o la mata o huye. Pero si la otra serpiente, o sea, otra especie se acerca a esa serpiente, es porque también es serpiente. Entonces, si tú te juntas con serpientes, eso te identifica. No lo dije yo, lo está diciendo Andrés, así que echen la culpa a él. Ahora, esto es fundamental. Como las serpientes hay que aplastarles la cabeza, no podemos entonces generar fileo con esas serpientes. Ahí es donde el Señor Jesucristo dice, tenlo por gentil y publicano. Porque ese tipo de serpientes no aceptan jamás una corrección. Se camuflan, se esconden. Cuando ven que están siendo descubiertas o peligrosas, se camuflan más. No aceptan corrección. Y el Señor dice, aléjate, tenlo por gentil y publicano. Si tú llamaste a un testigo y no lo escuchó, si llamaste a 2 testigos, no lo escuchó, si llamaste a la iglesia y no los escuchó, chao, sepárate. Porque esa serpiente te va a morder y te va a dañar, te va a matar.
Ustedes recuerdan una de las formas como el Señor estableció uno de los juicios en contra de Israel en el desierto, fue que les envió serpientes para que mordieran a la comunidad israelita. Y esas serpientes mataron una cantidad considerable de israelitas bajo un juicio. Cuando en una comunidad cristiana hay demasiadas serpientes, es porque está en juicio. Bendito sea el Señor, no es nuestro caso. Diga amén. Eso, aquí somos bien. Mira, Chucho me está mirando con